Buenos días, queridos alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos. Estamos en el curso de trigonometría. El día de hoy vamos a hablar sobre funciones trigonométricas. Pero antes de entrar a funciones trigonométricas, no sé qué fecha he puesto ahí. Antes de pasar a funciones trigonométricas, vamos a hacer un repasito de lo que es funciones. ¿Dónde está? Acá está. ¿Se acuerdan que estoy compartiendo pantalla, no, hijos? Sí, Miss. Ya. ¿Se acuerdan de que en RM habíamos visto un poquito de qué es funciones, ¿no es cierto? Habíamos definido que función es un conjunto de pares, bueno, es una relación donde cada elemento del dominio tiene un solo elemento en el rango. El dominio de la función son los valores que toman las primeras componentes, el rango es los valores que toman las segundas componentes, ¿no es cierto? En el caso de las abscisas del dominio y en el caso de las ordenadas el rango. La regla de correspondencia es aquello que une al dominio con el rango y que hacen de que se dé la función, ¿no es cierto? Acá que dice es la relación matemática que existe entre la primera y la segunda componente de la función o entre el dominio y el rango. F es la relación matemática, esa de acá, y es igual a f de x. Tenemos diferentes clases de funciones, por ejemplo acá tenemos una función cuadrática porque está su exponente, su variable está elevado al cuadrado. Esta es una función valor absoluto, una función logarítmica, una función trigonométrica. Recordemos de que cuando nosotros hablamos de funciones, tenemos por ejemplo las funciones lineales cuando la x no está elevado al cuadrado, que es su forma general es ax más b, espérense, ax más b, más menos b, ¿sí? Ahora, una ecuación lineal es una recta, esta ecuación cuadrática es una parábola, esta ecuación valor absoluto es una v en sus gráficas. Ahora dice, para graficar una función se representa en el plano cartesiano par ordenado con par ordenado es la reunión de todos los pares ordenados, y generalmente para poder resolver, no generalmente, sino para poder graficar, nosotros tenemos que tabular. ¿Qué es tabular una función? Es dar un valor a x, utilizar la función, la regla de correspondencia y hallar y. Habíamos visto que f de x es y. Entonces, si digamos acá, esta es la función valor absoluto de x menos 1. Entonces, por ejemplo, cuando x es igual a menos 2, si acá es menos 2, con valor absoluto es 2, menos 1, 1. Cuando es menos 1, 1 menos 1, 0. Cuando es 0, 0 menos 1, menos 1. Ojo acá, cuando es 1, valor absoluto de 1 es 1 menos 1, 0. Notan que se vuelve a repetir, 2, valor absoluto de 2 es 2 menos 1. Entonces al momento de graficar yo voy a tener esta v, ¿sí? Ahora, para graficar, entonces habíamos dicho que nosotros necesitamos tabular la función. Ahora, lo que necesito acá, bueno, esto ya habíamos visto cuáles de las siguientes representan una función, y esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta sí, esta también. Ahora, lo que quiero saber, ¿qué es una características de una función? Esto me estaba interesando. ¿Qué es una función par? Dice, función par es si f de menos x es igual a f de x, donde menos x pertenece al dominio de la función. Por ejemplo, sea la función f de x, x al cuadrado más 1, una función cuadrática. Acá ponemos, si fuera aquí menos x, yo voy a reemplazar el menos x aquí y no va a variar mi función. ¿Nota? Entonces yo puedo decir que f de menos x es igual a f de x. ¿Por qué?
porque cuando está elevado al cuadrado este menos se va a hacer positivo y viene siendo la misma función de aquí. Entonces yo puedo decir que f de menos x es igual a f de x, por lo tanto la gráfica de la función es una parábola de esta manera, y si se dan cuenta es, uy, se me fue la palabra, cuando una línea es igual de aquí para allá, ya, es simétrica, acá estaba escrito, es una función simétrica, entonces podemos decir que es una función impar. Por ejemplo, acá si fuera x al cubo, mire, la función, acá ponemos, por ejemplo, f de x al cubo. Si yo pongo menos x, va a salir menos x al cubo, porque como es al cubo, menos por menos da más y más por menos da menos. Entonces, esta función va a tomar una forma de esta manera, no es simétrica, no es par. Estamos entonces, esta es una función impar. ¿Cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente? Vamos a explicarlo mejor en un ejercicio, en una función, perdón. Si yo agarro del intervalo del 0 al infinito, esta función es creciente, ¿verdad? Pero si yo agarro del menos infinito al 0, esta función es decreciente. En este caso, acá es creciente, siempre, esta función es creciente, porque está yendo de menos a más. Acá es donde no es creciente y decreciente. Aquí, del infinito al 0 es decreciente, del 0 al infinito es creciente. ¿Por qué no vamos a hacer mucha teoría acá? Porque en las funciones nosotros vamos a más útil ver si son pares o no pares, si son crecientes o decrecientes en la gráfica, ¿sí? No vamos a hacer muy extenso este tema porque lo que nosotros queremos ahorita es que ustedes tengan cierta preparación para el examen, y en el examen no les va a entrar mucho de este tema, va a entrar más de ecuaciones, pero quién sabe, por funciones les pueden poner una función trigonométrica, así que es bueno de que nosotros la conozcamos. Ahora sí vamos a donde estábamos. Habíamos visto de que vamos a hablar hoy día de funciones trigonométricas. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, entonces estamos hablando de las razones que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces una función trigonométrica, que dice acá, son todos los pares ordenados tal que y es igual a una razón trigonométrica de x. Esto de acá significa lo siguiente. ¿Por qué me sale esto? Esto de acá, razón trigonométrica, quiere decir que acá puede ser seno de x, tangente de x o cualquier otra función, ¿no es cierto? Donde y es igual a f de x, y f de x está expresado con una razón trigonométrica. Por ejemplo, seno de x. ¿Sí? Dice, si queremos algunos pares ordenados, entonces, como yo necesito pares ordenados para graficar, entonces estos pares ordenados, el dominio va a tener que ir con radianes, en radianes, ¿sí? Primera consideración, para el análisis de cada una de las funciones trigonométricas tenemos que recordar las representaciones en la circunferencia trigonométrica. ¿De quién? De las razones trigonométricas. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho circunferencia trigonométrica, si yo tengo este ángulo, esta línea de acá es seno, esta de acá, esta es coseno, por eso que acá el coseno son todos estos, y acá seno son los verticales. Acuérdense de que cuando teníamos un par ordenado en la circunferencia trigonométrica, era que coseno del ángulo
coma, seno del ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener estos valores, recordar esto, igual en tangente esto de aquí. El cuadro de variaciones, por favor, aquí donde hay esto siempre es pi. La variación van a ir en cada cuadrante. Por ejemplo, a ver, espérenme un momento. El primero es de 0 a pi medios, este de acá. El segundo, de pi medios a pi. El tercero, de pi a 3 pi medios, que es este de acá. Y el último, de 3 pi medios a 2 pi, lo que está aquí. Por ejemplo, el 0, en seno, perdón, va de 0 a 1. Luego baja de 1 a 0. Lo que habíamos visto de acá va de 0 hasta llegar a 1. Va de 1 hasta llegar a 0, ¿verdad? De 0 a menos 1 y de menos 1 a 0. Ya, sí. A ver, además dice, no olvide que bueno, lo que hemos visto acá, ¿no? ¿Por qué estamos considerando de 0 a pi medios, de pi medios a pi, de pi a 3 pi medios y de 3 pi medios a 2 pi? Dice, pero si en alguna condición puede estar ubicado en otros lugares, o sea, ojo, antes de que me olvide, yo puedo venir aquí, y luego así, y luego así, y luego voy a seguir dando vueltas. Entonces yo voy a tener necesidad de esto. Dice, por ejemplo, si nos pidieran hallar que alfa cumple con que seno de alfa sea 0, seno de alfa es 0, ¿en dónde? ¿Alguien quién me dice qué ángulo seno de alfa es 0? ¿Dónde seno de alfa es 0? Oyonín y Ononi, acuérdense. ¿Quién me dice? Acuérdense de Oyonín y Ononi. ¿Seno de qué ángulo es 0? Chicos, ¿de qué ángulo? A ver, vamos a hacer acá. O, I, O, Nin. I, O, Noni. O, I, O, Nin. I, O, Noni. Seno de 0. ¿De quién más? Acá viene pi medios, acá viene pi. Y acá es 3 pi medios, ¿verdad? Ah, profesora, acá tenemos un problema. 0 es en 0, en pi. ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿En 2 pi es 0 o no? Miren, en 0, en pi, en 2 pi, en 3 pi, en 4 pi, en 5 pi, porque acuérdense que esto es infinito, ¿no es cierto? Razón por lo que acá dice, entonces el ángulo alfa es n pi. Puede ser 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, cualquier entero multiplicado por pi. ¿Se ha entendido esta parte? Chicos, ¿se ha entendido por qué pongo esto? Porque esto es fundamental para este tema. Seno de alfa es igual a 1. ¿Cuándo es 1? Acá es menos 1. ¿Cuándo es 1? Cuando es pi medios. ¿Sí? Pero no solamente es pi medios, va a ser acá pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, no. 4, 5 pi medios. 6, 7, 8, 9 pi medios. 10, 11, 12, 13 pi medios. Así cada 4. Entonces, en este caso se va a escribir así. 4n más 1 pi medios. Si n es 0, me queda pi medios
Si n es 1, 4 más 1, 5 pi medios. Habíamos visto acá. ¿Sí? Cuando el coseno es 0, yo voy a escribir de esta manera. Cuando el coseno es menos 1, de esta manera. Cuando el seno de 2 alfa, por ejemplo, en 0. Pero seno de 2 alfa, 0 es en pi medios. Pero como es 2, yo le voy a poner así, este de aquí. ¿Sí? Ojo, esto de acá es fundamental para lo que vamos a hacer. Ahora sí, análisis de las funciones trigonométricas. La función trigonométrica seno. Si nosotros recordamos el Oyonin otra vez, el Oyonin, el Iononi, el Oyonin y el Iononi. Este es en 0, este es en pi medios, este es en pi, este es en 3 pi medios, ¿verdad? Miren, en 0, seno es 0. En pi medios, seno es 1. En pi, acá es pi, seno es 0. En 3 pi medios, seno es menos 1. Y vamos a ir en 2 pi es acá, otra vez es 0. 5 pi medios, 1. 3 pi y vamos a ir avanzando y mi función va tomando primero este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Ahora yo puedo ir tabulando. Seno de 30 que es pi sextos. Pi sextos va a estar por acá. ¿Cuánto es seno de 30, hijos? Chicos, seno de 30. Un medio. Un medio va a estar por acá, ¿no es cierto? Un medio, y vamos a ir formando esta línea. A esta gráfica, como dice acá abajo, se le llama el nombre de gráfica sinusoide, desde el cual podemos afirmar la primera cosa. El dominio de seno, ¿se acuerdan que decíamos que el dominio podemos ir caminando por X y si siempre encontramos a nuestros costados la gráfica, entonces estamos bien? Nosotros vamos a ir encontrando siempre la gráfica, entonces el dominio va a ser desde el menos infinito hasta el infinito o todos los reales. El rango es en Y. Si yo vengo caminando, solo encuentro gráfica desde aquí hasta aquí. Entonces el rango es desde menos 1 a 1. Ahora, me olvidé decir en la clase, en la parte de adelante, que es una función continua. Se llama función continua cuando la gráfica no tiene ningún sobresalto, llamémoslo así. Por ejemplo, si yo pusiera acá que acá no existe este punto, esa función dejaría de ser continua. Pero en el caso de la función seno, esta es una función continua. Entonces, vamos viendo, el dominio son todos los reales, el rango es de menos 1 hasta 1, la función es continua, es creciente y es decreciente. ¿Por qué? Porque dependiendo del intervalo en el que yo lo ubique, por ejemplo, si yo ubico de 0 a pi medios, la gráfica es creciente. Pero si llego a pi medios y quiero hasta pi, la gráfica es decreciente. Es más, es decreciente ¿hasta dónde? Hasta 3 pi medios. De pi medios a 5 pi medios, la gráfica es creciente y así va yendo. Creciente, decreciente, creciente, decreciente, por eso acá nosotros podemos decir que es una función creciente y decreciente a la vez. Aparte, también podemos decir lo siguiente, perdónenme, también podemos decir lo siguiente, es una función periódica. ¿Alguien me puede decir por qué le llamamos función periódica? Chicos, ¿quién me dice por qué es una función periódica?
¿Por qué llamamos función periódica, Congona? Sí, Miss. ¿Por qué le llamamos una función periódica? Que sigue repitiéndose, Miss. Exacto. Porque, vamos a hacer acá, miren, desde 0 hasta 2pi, la gráfica es un poquito diferente, ¿no es cierto? Varía. Pero de 2pi hasta 4pi, por ejemplo, la gráfica se repite. Por lo tanto, es una función periódica. ¿Y cuál es su periodo? ¿Cada cuánto tiempo se repite? Se repite cada 2pi. Ahora, es una función impar. Alguien me dice por qué es función impar. Eso hemos hecho un poquito ahorita antes cuando hemos estado entrando a funciones. ¿Cuándo era par y cuándo era impar? ¿Por qué ahora llamamos a la función seno impar? Como no me hablan, voy a decir nombres. Dayana. Dayana. Sí, Miss. Ya. ¿Por qué es una función par? Habíamos visto al comienzo de la clase cuándo era función par y cuándo era función impar. ¿Alguien se acuerda con punto a favor? Vamos a asumir que no se acuerdan, ya. No te preocupes, Dayanita. Una función es impar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, por ejemplo, que esta función era par porque era simétrica? Estos dos eran iguales si estuviera bien dibujado, parece un trinche. Esta función no es simétrica. Podría ser par en este intervalo, ¿verdad? O en este intervalo, pero en forma general esta función es impar. Tampoco es inyectiva. Una función es inyectiva para cuando todo el dominio tiene un solo rango, cuando vienen así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado todo lo que queríamos de la función seno. En el caso de la función coseno también nuestros valores van a ir dados por el oyoní y el iononi. Se le llama la función cosinusoide, perdón. También el dominio de esta función es todos los reales. El rango también es un -1, 1. Si se han dado cuenta, ¿cuál es la diferencia con la función seno? Con la función seno la única diferencia es esta, que una pasa por el 0 y el otro por el 1. Y si yo dibujara bonito, pues qué bonito sería. Simplemente es como mover para un costadito, ¿no es cierto? Por lo tanto, es lo mismo. Sus definiciones: es una función continua, es una función creciente y decreciente dependiendo de sus intervalos. Es una función, no es una función par, es una función periódica. Lo mismo nos pasa con la función tangente. Hoy vamos a hacer solo la tangente, seno y coseno. En este caso, fíjense, ¿se acuerdan que en el oyonín y en el iononi existe SN, qué barbaridad, ionín y el iononi, ¿no es cierto? Resulta que estos n's es no definido, ¿se acuerdan? Este es tangente, sería 0, no definido. Significa que en ese punto no hay gráfica, no tenemos ese punto. Entonces esos puntos donde en nuestro ioní y iononi existe el n, esos son unas rectas a las que le llamamos asíntotas, donde la función va a acercarse, pero nunca va a llegar. Es más, acá yo me acerco, y de pronto, si me acerco mucho, doy un salto y empiezo a hacer la siguiente gráfica. Ahora, en esta gráfica yo voy a decir lo primero. Se llama tangentoide y podemos afirmar: el dominio acá ya no son todos los reales.
Acá el dominio son todos los reales menos cada tangente. Acá viene lo que yo les pedí. Lo que yo les pedí que tengamos bastante cuidado. Si se dan cuenta, la tangente viene cada pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Entonces, nosotros vamos a utilizar esto de aquí. Esto de aquí. Para poder definirlos. Entonces es cada 2n más 1 pi medios. El rango sí son todos los reales. ¿Sí? A excepción de quiénes. El rango es todos los reales, no hay ninguna excepción si se dan cuenta. No se define cada esto, ¿no? En forma periódica, 2n más 1 por pi medios. Es una función creciente en cada cuadrante. Es creciente, es creciente. Es una función impar, es una función periódica también. ¿Sí? Vamos a hacer un par de ejercicios. 9 y 4. Ya. Por ejemplo, acá me dice señale el dominio de esta función. Antes de que me olvide, yo supongo que ustedes han hecho en álgebra esto. Cuando yo tengo una función f de x igual, por ejemplo, 4x más 1, si yo quiero definir esta función, yo tengo que recordar que esto de acá no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0, porque si fuera 0, 4 sobre 0 es no definido. Entonces vamos a estar en problemas. Entonces yo tengo que definir que la parte de abajo debe ser siempre diferente de 0, positiva, negativa, pero diferente de 0. Entonces eso es cuando yo tengo una función donde en la fracción tengo una variable. ¿Sí? Si la variable está arriba no me interesa, ya no es problema lo de abajo. Cosa que acá sí tenemos. Esto tiene variable, seno de 2x. Entonces yo tengo que asumir que seno de 2x más 1, ¿qué cosa pasa? ¿Qué debe ser? Debe ser diferente de 1. ¿Sí? Entonces, para esto yo voy a recordar lo siguiente. A ver, seno de 2x, perdón, eso debe ser diferente a 0. ¿Ves? Yo digo son ceras y ustedes no me contestan nada. Seno de 2x más 1 debe ser diferente a 0. Entonces, para esto vamos a actuar como si fuera una igualdad. Este más 1 pasa con menos 1. Entonces me dice seno de 2x es igual a menos 1. Entonces, yo voy a recordar que en la circunferencia trigonométrica seno de menos 1, ¿quién es? Seno de menos 1, ¿quién es? Es pi medios. Y a ese pi medios, como es repetitivo por esa parte que les dije que tenemos que tener mucho cuidado, acá yo pongo 4n más 3. Esto es igual aquí a 2x. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que x tendría que ser diferente a 4n más 3 pi, este 2 pasa multiplicando aquí. ¿Sí? Entonces ahora yo ya puedo hallar el dominio. El dominio de esta función son todos los reales menos esto que he sacado acá. Menos ¿quién sería? Uy, ¿dónde está? Todos los que caigan en esto. 4n más 3 por pi a la cuarta. ¿Sí? Y ya está. Así de sencillo. ¿Tenemos ese resultado o no tenemos ese resultado? 4n más 3, 4n más 3, sí, acá. Acuérdense que les he dicho que el libro acá no puede poner el pi. Este sería mi resultado.
Sáquenme captura a estos dos. Saquen captura, hijos. Y Su tarea simplemente va a ser esos dos ejercicios.